Hola a todos, bienvenidos al curso de SQL. Les recuerdo que habla con José Alza y seguimos con la parte número 40. Bueno, en esta parte vamos a explicar la creación de de tablas temporales y vamos a mirar cómo funcionan y para qué nos sirven. Para la creación de tablas temporales hay dos tipos de creación, que son creación de tablas temporales locales y globales. Vamos a crear una tabla local. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la tabla local? Entonces hacemos la sentencia normal para crear una tabla. La única diferencia es que vamos a poner este numeral, y en este numeral vamos a poner el nombre de la tabla. Yo le voy a poner proyecto temp, ¿sí? Y abrimos y cerramos punto y coma y colocamos los nombres de los campos que va a tener esa tabla temporal. Entonces voy a ponerle en un proyecto con un tipo de dato char de 4 caracteres y vamos a decirle que es not nulo, y vamos a colocarle otro campo que sea nombre proyecto que sea char de 25, igual not nulo. Listo, esta va a ser mi tabla temporal. Entonces vamos a ejecutarla. Como vemos, voy a pararme aquí sobre la base de datos muestra y vamos a darle a ejecutar. Como vemos, no hubo ningún error. Vamos a actualizar aquí y vamos a ir a nuestra base de datos muestra a ver si está esa tabla temporal. Entonces proyecto temp no se encuentra en esta base de datos. ¿Por qué? Porque estas tablas temporales se guardan dentro de esta base de datos, dentro de una base de datos del sistema, que es la base de datos temp. Si vemos acá, si tiene una opción que dice tablas temporales. Si la desplegamos, ahí quedó nuestra tabla temporal, ¿sí? Vamos a insertarle un dato a esa tabla temporal. Vamos a darle insert into. Ahí ya me aparece. Si lo doy numeral, ahí ya me dice que hay una tabla temporal. Proyecto, y vamos a darle unos valores. Voy a decirle que el número del proyecto es A33 o A22 y que se llama transportes. Listo. Ahora voy a consultar mi tabla temporal. Voy a decirle que me traiga todos los campos y le voy a dar acá numeral y él ya me indica que hay esa tabla temporal. Entonces ahí ya tengo mi dato. ¿Listo? Listo, como vemos aquí quedó nuestro registro guardado de nuestra tabla temporal, que es esta que está acá. Vamos a crear otra tabla, otra forma de crear la tabla, que es con select into, como vimos en un capítulo anterior. Entonces voy a consultar la tabla de proyecto y voy a copiar esa tabla en una tabla temporal. Entonces voy a darle select, voy a decirle que me copie estos datos y nombre proyecto. From proyecto, listo. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Bueno, acá vamos a darle into y vamos a crear una tabla local, una tabla temporal local, que se va a llamar proyecto temp2. Listo. Hoy se voy a copiar los datos que yo tengo acá en mi base de datos muestra en la tabla proyecto, los voy a copiar en esta tabla temporal. Vamos a ejecutarlo. Listo, dice que se afectaron 31 filas, o sea, la tabla temporal se creó con 31 registros.
Entonces si yo consulto esa tabla, mi segunda tabla temporal, entonces dice que es la número 2. Vemos que tiene ya varios registros. Listo, y vamos a darle aquí a actualizar y vamos a ver la base de datos temporal en tablas temporales. Como vemos, ahí están nuestras dos bases de datos, ¿sí? Otro que quería explicarles: estas bases de datos podemos ver la ruta donde están guardadas, ¿sí? Miramos acá la ruta, podemos mirarla por acá en propiedades, si no estoy mal, miramos acá las opciones, acá donde dice datos. Si buscamos esa ruta, acá están nuestras bases de datos, el archivo de bases de datos. Como vemos, acá hay unas bases de datos por defecto que crea cuando se hace la instalación de SQL. Entonces vemos que acá está nuestra base de datos TEM. Entonces por ahora esos datos se están guardando acá, ¿sí? Listo, entonces tenemos nuestras dos tablas temporales. Entonces, estas tablas temporales solamente se crean y se pueden ser utilizadas por la sesión actual en la que estoy conectado. En este caso, yo estoy conectado con esta sesión de SA, ¿sí? Si yo ingreso a otra sesión, como son tablas locales temporales, la otra sesión no podrá consultar esas tablas. Si vamos a abrir otra sesión, si yo abro otra sesión, voy a ingresar con el usuario del de Windows, el que tengo ahí con la autenticación de Windows, y vamos a consultar estas tablas temporales. Como dice, voy a ingresar con esta sesión. Vamos a ver acá en TEM que ahí están las tablas temporales. Pero si yo quiero hacerles una consulta, vamos a ver aquí, vamos a hacer esto. Si yo consulto, entonces él no me va a dejar trabajar esos datos, ya que al crear la tabla local solo puede este usuario utilizar esa tabla, ¿sí? Bueno, y esta tabla, ¿cómo se elimina? Algunos se preguntarán, bueno, y esas tablas, al utilizarlas, como son temporales, tienen un ciclo, entonces deben ser eliminadas. Entonces cuando yo cierre sesión de SA, él automáticamente me va a borrar estas dos tablas. ¿Listo? Bueno, estas tablas sirven bastante, digamos, cuando queremos hacer consultas grandes. Digamos, estamos trabajando y hacemos unas consultas, varias consultas, digamos, intentando buscar un resultado. Entonces, en vez de estar, digamos, saturando el servidor, el motor de base de datos, haciendo varias consultas o una consulta muy grande, pues es preferible consultar y guardar esto en una tabla temporal y trabajar esa tabla temporal. ¿Listo? Listo, yo voy a cerrar sesión de esta parte. Vamos a darle aquí guardar. Voy a cerrar sesión y vamos a mirar que estas dos tablas se van a eliminar. Entonces yo le voy a dar acá a desconectar. Voy a cerrar acá y voy a volverme a conectar. Y vamos a mirar esa base de datos y vamos a mirar T. Entonces, como vemos, ya se eliminó.
Y si yo abro el archivo de consulta que tenemos acá y miramos y consultamos de nuevo, como vemos dice que ya no existe. Entonces, como vemos, esa tabla temporal solo sirve cuando la sesión está iniciada. Vamos a crear estas mismas tablas, pero entonces vamos a darle que son globales. O sea, que significa que de entre todos los usuarios que se conecten al motor de base de datos pueden utilizar esa tabla temporalmente. Entonces voy a crear esta misma tabla, pues entonces le vamos a dar acá numeral numeral, y lo mismo acá en este select quinto vamos a darle numeral numeral. Entonces voy a crear la primera y voy a crear la segunda. Perdón, acá debo estar sobre la base de datos muestra. Listo. Entonces vamos a darle acá actualizar y vamos a mirar esta tabla temporal a ver cómo nos creó, cuál es la diferencia. Entonces, como vemos, ahí también las creó, pero la diferencia es que es numeral numeral para que la vean todos los usuarios. Vamos a insertarle otra vez el dato. Perdón, acá me toca sobre la base de datos temporal. Bueno, ahí me sale un error. Como vemos acá, yo estoy insertando como si fuera una tabla temporal local. Entonces acá también en el insert también me toca ponerle numeral numeral. Listo. Voy a copiar acá para que sea un poco más ordenado. Consulto mis dos tablas. Bueno, igual para consultar también tengo que darle numeral numeral. Entonces, como vemos, ahí están nuestras tablas. Ahora voy a iniciar sesión de nuevo con mi usuario de Windows, con la autenticación de Windows, y vamos a ver que ya nos deja consultar esas tablas. Entonces voy a copiar esta consulta y vamos a pegarla aquí. Entonces ahí estoy con autenticación home. Sí. Vamos a darle aquí tabla temporal y vamos a darle ejecutar. Entonces, como vemos, ahí ya podemos ver los datos en varias sesiones. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas tablas se eliminen? Entonces, para poder eliminar esas tablas temporales, todos los usuarios que estén conectados, que tengan la sesión activa, tienen esa tabla, tienen esas tablas, como dice, hasta que todos los usuarios no cierren sesión, no se van a poder eliminar esas tablas. Como dice, yo tengo acá con PC, ¿cierto? Que es mi usuario de Windows. Si yo cierro, voy a cerrar esta, ¿sí? Voy a darle aquí guardar y voy a cerrar esta sesión. Voy a darle acá desconectar, voy a darle cerrar y voy a darle acá actualizar con mi sesión de home. Y si ejecuto, vamos a ver si no las borró. Si no las borró. Bueno, entonces, como vimos, en este caso sí no lo borró para todos los usuarios. La única diferencia fue que sí no dejó consultar los datos desde diferentes sesiones. Vamos a volver acá a crear. Voy a abrir aquí, voy a abrir otra vez la sesión del usuario SA. Vamos a volver a hacer la prueba. Con esta sesión abierta, a ver si también permite borrarlos.
Entonces voy a entrar de nuevo con mi usuario y voy a crear esas tablas temporales de nuevo. Entonces vamos a crear esta, le vamos a insertar este dato y vamos a copiar de proyectos a una nueva tabla temporal. Y consultamos. Entonces ahí tenemos nuestras tablas de nuevo. Volvemos a la sesión de home, que fue la que no me dejó. Como vemos, ahí están de nuevo. Voy a volver a cerrar la sesión. Perdón, acá. Entonces estaba aquí, ¿cierto? Acá fue acá es donde creamos las tablas. Listo, voy a cerrar esta sesión de nuevo. Y vamos a ir a consultar de nuevo acá. Como dice, hasta ahí todavía puedo consultar los datos cerrando la sesión, pero puede que la sesión esté pegada a esta consulta. Sí, vamos a cerrar esta consulta. Listo, ahora sí tengo mi sesión totalmente cerrada y vamos a consultar de nuevo acá. Entonces efectivamente, si se cierra la parte de consulta, que también crea una sesión, él deja consultar hasta que no cierre esa consulta. Como dice que cierre totalmente la aplicación, él va a borrar todo. Listo, muchachos, espero les haya gustado esta parte. Suscríbanse, compartan el video. Muchas gracias por seguirme, hasta luego.